¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi Next Level People? Yo estoy de puta madre. Como siempre hay que estar, coño. Como ya habréis podido leer en el título, me he pasado 10 horas delante de un papel. Delante de un papel o de todos los que mi cabeza pues quisiera escribir. La verdad es que la idea inicial era de hacerlo durante 12 horas. Pero no lo hice por los siguientes dos motivos. El primero de todo es que empecé a las 12 del día y no tenía ganas de acabar a las 12 de la noche después de toda la tralla mental. Y el segundo motivo es que las últimas horas ya perdieron un poquito el sentido, ¿no? El propósito. A ver, al final el propósito era aguantar y a ver qué pasaba. Pero ya después de haber pasado tantas horas escribiendo y pensando en cosas y llegar al punto donde, coño, es que ya no sé qué coño más pensar, pues ya lo vi como un poco tortura mental innecesaria. Así que lo dejé en 10 horitas, que la verdad me parece que no están nada mal. No están nada mal. Así que me dejo de líos y voy a por las conclusiones, que seguramente es por lo que has entrado en este vídeo. Así que vamos a ello. La verdad que este reto lo hice sin ninguna idea en concreto de qué quería lograr con esto. Lo hice simplemente para ponerme a prueba de cuánto soy capaz de mantenerme concentrado en una sola tarea. Esto era para romper la creencia limitante que yo tenía de que soy muy despistado o de que me cuesta mucho mantener la atención. Por lo que cuando tienes una creencia limitante, lo que tienes que crear es otra creencia que te diga todo lo contrario. En este caso me sorprendí bastante, porque rompí todas mis barreras de lo que yo creía que era capaz de hacer. Nada más y nada menos me llevé 7 horas enfocado en el puto papel, sin rabiar, sin querer morirme. Lo que yo creía que me iba a pasar a mí es que yo a partir de las 2 horas me iba a estar que quería salir por las paredes. Porque estoy acostumbrado a que hago una tarea y cuando ya llevo un poquito de foco me canso de ella y necesito hacer otra. Y más adelante os voy a contar por qué creo que esta vez he sido capaz de mantenerme 7 horas concentrado delante de un papel. Tengo que decir que las últimas horas sí que fueron duras, sí que fueron como lo que yo me imaginaba que fue, pero también llegué a una conclusión de por qué me pasa eso. Y también una super conclusión muy guay de esto que me pasó a mí en el reto es escalable a la vida. Pero no quiero dar más spoiler. Tiempo al tiempo, ¿vale? Seguimos escuchando, coño, seguimos escuchando, que es un vídeo interesante. Joder. Bueno, volviendo un poco al tema de romper las barreras, de que me pasé 7 horas enfocado en un papel, llegué a escribir esta conclusión que os la voy a escribir tal cual, ¿vale? Una de las conclusiones a las que he llegado es tan simple como esta. Cuanto más tienes a tu alcance, menos valoras lo esencial. Ver una serie te lleva a las redes sociales. Las redes sociales te llevan a jugar a videojuegos. Sin embargo, el hecho de saber de que no puedes hacer nada de esto, encuentras placer en cosas como leer, apuntar ideas del libro, desarrollar proyectos. Estas mismas cosas, teniendo todo lo demás a mi alcance, me resultarían aburridas pasados los 30 minutos. Y esto fue una de las grandes verdades que me di cuenta en la cara. Por el simple hecho de yo haber dicho no puedo hacer nada de esto, automáticamente encontré máximo placer en leer, en escribir, en hacer todo lo que en otra ocasión o sin haberme puesto esta regla me hubiera aburrido en 0, por lo que podemos sacar de esto que poniéndonos las reglas o simplemente quitándonos todas estas cosas de enfrente, por ejemplo desinstalándote las redes sociales o poniéndote difícil todas estas distracciones, podemos llegar a encontrar esa satisfacción, esa motivación de querer hacer esto. Esta es una de las conclusiones. Sigamos. Otra cosa que vi que me pasó era que cuanto más me quería concentrar en una idea, menos se me ocurrían cosas. Por lo que este reto creo que no es bueno si lo que quieres es desarrollar una idea de negocio. A lo mejor desarrollarla modo concepto, sí. Pero si, por ejemplo, para mí, que necesitas información extra para ir sumando y creando esa idea o desarrollándola en condiciones, a mí en ese caso no me sirvió de mucho. Sí vi que necesitaba un poco de los estímulos de internet para seguir avanzando y avanzando, porque cuando ya solo es pensar, claro, a ver, esto es muy relativo todo, esto depende de la persona, de la idea y de muchísimas cosas, pero a mí, por ejemplo, para desarrollar lo que son ideas de negocio,
no me sirvió tanto, porque ya las tenía más o menos en la cabeza, simplemente fue plasmarlo y tampoco se me ocurrieron muchísimas cosas más novedosas. Sí que salieron cositas, pero creo que hubiera podido avanzar mucho más con la ayuda de ChatGPT o con la ayuda de internet, porque voy sumando estímulo y voy creando sobre eso. Es una simple opinión, no es una conclusión que diga facts, pero bueno, yo os comento mi experiencia. Otra de las cosas que también me llevo positivo es que para mí fue la primera vez que yo cogí un libro de decir, vale, aquí sabía que había cosas interesantes, de volver a releerlo muy flash y extraer toda la información que yo iba a aplicar el mes que viene. Para mí este momento fue súper mágico. Yo me estaba visualizando cómo iba a dar esa charla en público, porque este es un libro de cómo hablar en público y ese tipo de cosas, y justo el mes que viene tengo que dar una charla. Entonces yo ya estaba imaginándome, visualizándome cómo lo iba a hacer, haciéndome las preguntas para cómo voy a impactar al público, qué es lo que quiero yo sacar de todo esto. Fue un momento introspectivo bastante chulo, y sobre todo la sensación de coger el libro y que de verdad sepa que esta información me va a suponer un antes y un después. Yo he pecado mucho de leer mucha información y creerme que con solo leerlo pues ya lo tengo en mi cabeza. Al final esos conceptos sí que rebotan en mi cabeza y me acaban creando la identidad, que es una base importante. Pero lo más importante es leer menos y hacer más. Así que si eres de los míos, lee menos y haz más. Otra de las reflexiones a las que llegué fue justo a la hora de comer. Me puse a recordar que cuándo fue la última vez que comí sin tener un estímulo externo, ya sea un vídeo de YouTube, un podcast, lo que sea. Me di cuenta de que le tengo auténtico terror al aburrimiento. Necesito hacer lo que sea menos sentir aburrimiento. Cuando en momentos de comer puedes aprovecharlo y reflexionar sobre lo que has hecho en la mañana, lo que has hecho durante el día, o simplemente el permitirte aburrirte en ese momento para que luego estés más recargado y tengas ganas de hacer más cosas. Esto me llevó también al otro pensamiento de cuánta gente hay fuera que dice ser muy independiente o que vive en una gustosa soledad, pero luego te pones a analizar cómo es su día a día y están todo el día escuchando voces de terceros, ya sea en YouTube, ya sea con lo que sea, que se distraigan, rebotando en sus oídos constantemente. Entonces la pregunta es, ¿de verdad te gusta estar solo? ¿De verdad estás cómodo en tu soledad? Creo que esto es algo a la que mucha gente se puede identificar con esto que digo. Y bueno, no sé qué más puedo comentar sobre esto. Creo que es una reflexión que la suelto ahí y a ver qué sacas tú de esto también, ¿no? Y por último, la última conclusión del reto, y creo que la más importante, y por la cual te dije en un inicio que era una reflexión que era escalable a nivel de vida, ahora la vas a entender. Esta reflexión fue por qué las últimas 2 horas fueron las más insoportables. Y creo que no fue porque ya llevara bastantes horas haciendo eso. Me di cuenta de que se volvió insoportable cuando perdí el propósito. Cuando yo ya sentí que había escrito sobre todos los temas de mi vida y ya no sabía de qué escribir. En ese momento, cuando perdí el propósito, empezaron a venirme pensamientos como acaba ya el reto, esto ya no tiene sentido, quiero fumar, quiero estímulos, quiero ver las redes sociales, quiero ver un vídeo de YouTube. Durante todas las primeras horas disfruté totalmente y fui capaz de estar concentrado. En el momento que me sentí que perdí el propósito fue cuando empecé a tener los pensamientos nocivos. Esos pensamientos que durante toda mi vida me han llevado por malos hábitos. ¿Cuál es la conclusión más importante, chavales? Si esto a mí me ha pasado en un día, ¿por qué no lo escalamos a la vida en el día a día? ¿Cuándo o por qué empiezas a tener malos hábitos o ir por la vida que no quieres ir? Cuando pierdes el propósito, cuando pierdes la meta, el foco a lo que quieres dirigir tu atención. Cuando no tienes esto claro es cuando empiezan
la procrastinación, es cuando empiezan los sentimientos de qué estoy haciendo con mi vida. En esas horas, a falta de propósito, mi único propósito era encontrar otro propósito. Y aquí también nos podemos filosofear, podemos divagar mucho sobre por qué tenemos tanta necesidad de encontrar un propósito y no de simplemente disfrutar del ser. Pero esto ya son fumadas filosóficas y la realidad es que los seres humanos necesitamos cosas por las que levantarnos, por las que sentirnos útiles en esta sociedad. Y bueno, cuando ya estaba en toda esta vorágine de quiero terminar ya el reto y todas estas cosas, se me vino otra vez el pensamiento de ¿por qué necesito un propósito para esto? Al final el propósito de este reto era pasar 10 horas y ver lo que sucedía. El reto no era pasar 10 horas escribiendo el nuevo negocio que va a desbancar a Facebook. No era esa la idea era simplemente verme qué es lo que pasaba, qué se me ocurría con la cabeza. Entonces tengo esta dicotomía de es una putada cuando pierdes el propósito, pero el propósito inicial ya era el simplemente estar enfrente del papel y que pase lo que pase. Esto también me recordaba que cuando te sientes perdido, cuando ya sientes que tu propósito no está claro, tienes que llegar al inicio, al por qué empezaste lo que decidiste hacer. Si yo esta pregunta me lo hubiera hecho durante los primeros minutos, cuando empecé ahí a agonizar, creo que hubieran sido horas mucho más relajadas y mucho mejores a nivel mental. Lo que pasa es que esta conclusión ya llegué hasta el final del todo, es decir, hostia tío, claro, recuerda por qué decidiste hacer lo que estás haciendo. La verdad no sé si me estoy explicando como me gustaría explicarme. Sé que soy imperfecto, es lo que estoy mejorando. Sé que son muchos pensamientos en los que me cuesta darles un orden. Pero bueno, al final son reflexiones de algo guay, que me parece que sería beneficioso para todos que lo quieran intentar. Creo que no se necesitan 10 horas para llegar a las conclusiones que he llegado yo. Que con simplemente tener una rutina de un domingo cada mes, pasarte 3 horas y simplemente escribir lo que se te pase por la cabeza o desarrollar cosas. Pero bueno, os animo a que lo intentéis, a que lo viváis vosotros y saquéis vuestras propias conclusiones. Así que con esto y un bizcocho me despido, señores. Un besito.